¡Ay, amigos! ¿Ya vieron? Ahora tengo un cráneo de un gato dientes de sable, mejor conocido como el tigre dientes de sable. Aunque se llama tigre, no lo es, y se parecía más a un gato montés muy grande. Estos animales no cazaban corriendo tras su presa como los otros felinos actuales, sino que atrapaban de sorpresa a sus presas y las mordían en una zona blanda, ya que si la mordían en una patita o en el cuello y chocaban hueso con hueso, pues se le podía romper su colmillo. ¿Sabían que no se han encontrado fósiles de gato dientes de sable en nuestro estado? Pero casi toda la demás fauna que han descubierto es idéntica a otras encontradas en distintas partes del continente americano. ¡Ay, amigos! Y este cráneo es una réplica del original, que fue encontrada en La Brea, Los Ángeles, California. ¿Y qué creen? ¿Ya vieron el tamaño del colmillo? ¡Ay, Dios mío, sí que eran peligrosos! ¡Qué interesante!, ¿verdad?